valina. Entonces tú buscas por acá y encuentras a tu valina. Tu valina se va a incorporar como succinato. Entonces tú regresas. Y ¿dónde está el succinato? El succinato está acá. Si yo lo incorporo al ciclo de Krebs, significa que este aminoácido se va a incorporar aquí, a esta altura de nuestras rutas, ¿no? De la respiración aeróbica. Luego va a formar FATH2, va a formar NADH. Estas son las moléculas reducidas que van a formar, se van a ir a la cadena transportadora de electrones y le van a formar 3 ATPs y 2 ATPs, 5 ATPs en total. ¿De cuántos ATPs podría obtener degradando a la valina? Podría obtener 5 moléculas de ATP. ¿Vemos? ¿Cuánto ATP obtienes a partir del glutamato? El glutamato se inserta acá. Entonces igual no cuentas 3, 4, más 3 serían 7, 8, 9. ¿Sí? A eso nos referimos con que ya a esta altura quieren de ustedes y piden de ustedes que manejen estas integraciones. Algunas son más fáciles, otra vez, porque algunas ya deberías saberlas, como la alanina, como el aspartato, cómo ingresa el glutamato, porque son reacciones que ya hemos mencionado en otras clases y algunas son bastante básicas, como la relación entre el glutamato y el acetoglutarado. Ahí hay que ponerle un poquito de time. Listo, regulación. El ciclo de Krebs es un ciclo hermoso, por acá lo hemos ido recordando un poquito. En este ciclo hermoso tenemos lo que es regulación. No solamente regulamos el ciclo, sino también regulamos la descarboxilación oxidativa. ¿Okay? O sea, tanto la descarboxilación oxidativa como el ciclo de Krebs se pueden regular. Recordemos que regular significa estimular o inhibir a estas rutas metabólicas. A nivel de la descarboxilación oxidativa, ¿cómo voy a regular? Todo se puede abreviar en esta imagen hermosa. ¿Qué dice nuestra imagen? Vamos a ver. Dice, tú tienes un complejo llamado piruvato deshidrogenasa, que es el que se encarga de hacer la descarboxilación oxidativa. En ese complejo tú tienes una enzima como tal llamada piruvato deshidrogenasa y esas enzimas se pueden modificar se pueden modificar covalentemente, añadiendo grupos fosfato o quitando grupos fosfato. Ay, profesora, ¿me recuerdan la regulación del glucógeno? Es igual a la regulación del metabolismo del glucógeno. Esta enzima tiene dos versiones, una versión activa y una versión inactiva que depende del grado de fosforilación. ¿Okay? Por acá entonces nos dicen, para que ella se fosforile y se desfosforile, yo necesito dos enzimas que tú ya deberías conocer, una fosfatasa y una quinasa. ¿Ya? Tienen nombres específicos, se llaman piruvato deshidrogenasa fosfatasa y eso se llama piruvato deshidrogenasa quinasa, que te mezcla un poquito más, pero que finalmente mantienen el corazón de estas dos enzimas y que, como yo te dije, si tú quieres le puedes decir, ahí sí te doy permiso, fosfatasa o quinasa. Eso es lo importante, porque una es una fosfatasa y la otra es una quinasa. La quinasa entonces le añade grupo fosfato a la enzima y la vuelve inactiva. La fosfatasa le quita el grupo fosfato a la enzima y la vuelve activa. Como ya habíamos dicho antes, estas quinasas y estas fosfatasas tienen una regulación hormonal, ¿se acuerdan? Ya me acordé que no se acuerdan porque también les pregunté eso en el examen. Profesora. Claro, recordemos que cuando hablamos de estas modificaciones de fosforilación, es cuando una enzima, cuando se fosforila, pues va a cambiar y cuando le quitas el grupo fosfato, va a regresar a otra forma. Una de ambas dos tiene que ser su forma activa y la otra tiene que ser su forma inactiva. ¿Okay? Entonces todas ellas tienen ese tipo de regulación. El mecanismo en realidad es el mismo. Las dos enzimas del glucógeno se regulan de esta manera. Y para agregarles y quitarles el grupo fosfato, tenemos que usar quinasas para agregarle y fosfatasas para quitarle. ¿Okay? Esas quinasas y esas fosfatasas siempre están reguladas por hormonas. Entonces, además de la modificación covalente, decimos que hay una regulación hormonal. ¿Qué hormona, profesora? Normalmente nos centramos principalmente en insulina y
glucagón. ¿Se acuerdan a cuál de las dos estimula la insulina? La fosfatasa. La insulina, por eso yo les decía como regla general, eso les va a ayudar. La insulina estimula siempre a fosfatasas. Entonces tú por eso ves acá, la insulina estimula la fosfatasa, en este caso, le quita el grupo fosfato y hace que esta enzima esté activa. ¿Ya? ¿Queremos que esté activa? Sí, tiene lógica, porque la insulina, recordemos, también activa la glucólisis. Entonces la insulina quiere que a la glucosa tú la sigas metabolizando. Por eso la descarboxilación oxidativa es estimulada por la insulina. ¿Okay? Más bien sería inhibida por el glucagón, ¿no? Porque recordemos que son contrapartes. Listo. ¿Quién más va a estimular a esta ruta, además de las hormonas? Puede verse estimulada también debido a la actividad física o a la necesidad energética, podemos decir. Necesidad energética. Una célula o un cuerpo tiene necesidad energética ¿cuándo necesitaremos energía? ¿En qué situaciones necesitar energía? Por ejemplo, cuando damos un examen. Sí, ¿cierto? Sí, ahí necesitas energía. Cuando haces actividad física, cuando haces ejercicio, ahí también necesitamos energía. Ya. Durante el ayuno, imagínate que no hemos tomado desayuno. Lágrimas, profesora. Ustedes para escuchar su clase de 4 horas sin desayuno, necesitas energía, ¿cierto? Y estás ahorita en un ayuno. Entonces, el ayuno también es una situación de necesidad energética. Tú necesitas energía durante el ayuno, tú necesitas energía al momento que haces ejercicios. Y en general, en cualquier actividad que sea demandante a nivel energético, ¿no? Cualquier actividad mental, pues dar clases de verdad es una actividad energéticamente demandante. ¿De verdad, profesor? Sí. Lo malo es que yo siempre digo, pero si el cerebro demanda tanta energía, ¿por qué no da más? Ya. No, porque ahí comemos en cada receso que tenemos. Entonces, cualquier actividad que sea demandante energéticamente, pues va a generar en tu cuerpo una necesidad de energía. ¿Ok? ¿A qué energía nos referimos? ¿Qué tipo de energía tiene nuestro cuerpo? ¿En qué molécula lo almacenamos? En ATP. Entonces, cuando yo digo que mi cuerpo necesita energía, no es ¡ay, energía! No, es ATP. Yo quiero ATP. ¿Okay? Todas mis células lo que van a querer es ATP. Entonces, cuando yo hago ayuno, necesito ATP, me falta. Cuando hago ejercicio, me falta ATP. ¿Okay? Por lo tanto, en estos cuadros de necesidad energética, el ATP está disminuido. ¿Sí? Si el ATP está disminuido, o sea, no hay ATP, dime, ¿esta ruta deberíamos estimularla o inhibirla? Muy bien, esta ruta entonces la tengo que estimular. Profesora, pero yo no veo eso en mi cuadrito, está acá. Te dice, cuando hay mucho ADP, recordemos que el ATP y el ADP son así. Entonces, si hay poquito ATP, entonces ADP hay un montón. Cuando hay un montón de ADP o poco ATP, que es lo mismo, entonces tú estimulas a tu quinasa y tu quinasa lo que hace es que esta enzima que estaba... disculpe. Sí, disculpe, fui yo. Ya decía yo, me iba a salir raro. No, cuando tú tienes ADP, tú inhibes a tu quinasa. Ahora sí, tú inhibes a la quinasa y como la estás inhibiendo, entonces esta enzima se va a quedar activa, ¿no? Porque no se va a fosforilizar, ¿no? La quinasa no va a actuar, se va a quedar activa. Y la ruta como tal también va a quedar activa. Queda activa entonces cuando a la célula le falta ATP, queda activa. Queda activa cuando tienes coenzima libre, cuando tienes NAD+ libre, porque estas rutas producen bastante NADH. Entonces, si tienes NAD+, es porque necesitas de la ruta. Y más bien se inhiben por el propio producto de la ruta, que es acetilcoenzima A. Se inhibe por producto, acá también se inhibe por producto. Se inhibe cuando hay NADH, que recordemos acá lo tienen ustedes, se inhibe con NADH porque es su producto, y se inhibe con acetilcoenzima A porque es su producto. ¿Okay?
Y más bien se estimula con su sustrato, con la coenzima A, con el ACMAS, que es parte de los sustratos que necesita. Ahora por acá, vean, dice, se estimula con el calcio. ¿Qué cosa? La fosfatasa. Si la fosfatasa se estimula, a ella le quitamos su grupo fosfato y la vamos a activar. Okay, entonces esta ruta efectivamente se va a estimular. ¿Por qué? Puentes cruzados. ¿Con qué estará relacionado ese calcio? Puentes cruzados de construcción muscular. Ah, ahora sí, claro. O sea, me están hablando en realidad de ejercicio. Cuando hay ejercicio, el calcio va a tener que incrementarse. O sea, te están diciendo, esa ruta se va a estimular cuando te falta energía, esa ruta se va a estimular cuando haces ejercicio, porque justamente te falta energía en ese momento. Esta ruta se va a estimular por los sustratos y esta ruta se va a inhibir por sus productos, ¿no? Y finalmente esta ruta se va a afectar por la insulina y el glucagón. ¿Está? Esto acá ya lo hemos visto, profesora. Esto es lo mismo. Acá te explican los procesos de fosforilación y desfosforilación que ya hemos comentado, gracias a las quinasas y a las fosfatasas. Y por acá te explican cómo es que es afectado justamente por sus productos. Este es el acetilcoenzima y el LATH y cómo pueden afectar a la piruvato deshidrogenasa. Recordemos que los productos lo que van a hacer es inhibirla. ¿Cierto? Entonces, cuando aumentan sus productos, este complejo se inhibe. Y cuando aumentan sus sustratos, más bien se estimula.